Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Historia de la luz y su representación, la luz como elemento narrativo en el audiovisual, que estará a cargo de Alberto Venero. A continuación, su hoja de vida. Inicia su formación académica en INICTEL UNI durante el periodo 1985-1989. Estudia cinematografía con Armando Robles Godoy en 1990 y en 1997 fotografía profesional en el Instituto Kodak. En 1998 viaja a Santiago, Chile a estudiar una especialización en fotografía cinematográfica con Héctor Ríos. En el año 2014 fue premiado con un estímulo a la formación profesional asistiendo a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en La Habana, Cuba. Ha realizado la dirección de fotografía de los largometrajes nacionales El Rincón de los Inocentes en el año 2006 del director Palito Ortega Matute y Mapacho del director Carlos Marín, estrenada en el 2019. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios. Licenciado, ya puede iniciar su presentación. Bueno, buenas noches. Un gusto de estar con las personas que se encuentren conectadas al portal de INICTEL UNI en este momento y para compartir un poco de mi conocimiento respecto a la luz y sus aptitudes, sus retos, y empezamos de esta manera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos elementos que considero que son importantes cuando uno quiere ingresar a lo que representa el conocimiento audiovisual o a la representación fotográfica, sea esta a nivel de fotografía fija o a nivel de fotografía en movimiento, y que tiene que ver con el elemento esencial, que es la luz. Como les comentaba, parte de mi formación como fotógrafo me ha llevado por una serie de géneros, entre los que puedo destacar el documental, el periodismo televisivo, el videoclip y, como se mencionó al principio, la realización cinematográfica en el área de dirección de fotografía, siendo fotógrafo de dos películas que narran un poco de las vivencias de diferentes personas. Lo primero que tengo que mencionarles es que esta alegoría que ustedes pueden ver en pantalla representa un poco lo que vendría a ser la evolución humana, y que de alguna manera también está asociada a la evolución como nosotros hemos representado a lo largo de la historia la imagen. José Saramago es un dramaturgo y poeta portugués ya fallecido, que tiene una frase muy interesante, ¿no? Que ustedes pueden leerla en este momento, que dice: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. La memoria tiene que ver precisamente con el recuerdo, y el recuerdo son imágenes que cada uno de nosotros atesoramos, no solamente a nivel del recuerdo, sino que hay movilizadores que tienen que ver probablemente con el álbum fotográfico para una generación, y con las generaciones más recientes con las fotografías que probablemente se almacenan en los discos duros de las computadoras. La representación, cuando nos hemos puesto un poco a pensar en qué momento de la historia es que se inicia la representación, no nos podemos un poco proyectar hacia lo que fueron las sombras no difuminadas
que se han encontrado en una serie de cuevas, muchas de ellas ubicadas en Europa, en nuestro país también, pero las más investigadas se encuentran entre la zona de Francia, y en ellas se puede advertir una suerte de representación con sombras de manos. La representación que ustedes ven en el lado derecho es real, tal cual es una fotografía realizada sobre una cueva donde probablemente, ¿no?, humanos hace 27.000 años reunidos en una cueva, ¿no?, y mediante probablemente la sombra que proyectaban, se dieron cuenta que la sombra que proyectaba la luz sobre las paredes de estas cuevas permitía dibujar, ¿no? Y para la fijación de ciertos elementos empezaron a utilizar el difuminado o el esfumado, ¿no? Como puede verse en la parte de aquí, en la parte inferior, se utilizaba una pequeña como especie de caña, probablemente el hueso de algún animal, como una especie de tubo, y a través de este tubo se soplaba la ceniza acumulada alrededor de la fogata y quedaban esta suerte de sombras, ¿no? Si probablemente nosotros nos proyectamos hacia esas épocas, eran la representación de lo que más, y si valga la redundancia, se puede mencionar lo que más le venía a mano de dejar una huella de su paso por esos espacios. Si hacemos un salto en el tiempo, podemos ver cómo fue evolucionando la representación. Son saltos en el tiempo bastante significativos. En este de aquí nos podemos ubicar hace 27.000 años y posteriormente, ¿no?, un poco más cerca, en el año 1627, podemos ver cómo la luz, ¿no?, que está de alguna manera ensombrecida por la mano, haciéndole sombra hacia la perspectiva de quien ha pintado este cuadro, podemos ver cómo el reflejo de la mano actúa sobre el rostro del personaje, sobre su vestimenta y sobre los elementos que tiene alrededor. Hacia 1600, la pintura ha evolucionado considerablemente y estilos pictóricos ya de alguna manera se podían ubicar con una mejor precisión respecto a la representación de lo que en ese momento y en esa época representaban estas personas. Esta pintura es del año aproximadamente 1627 y es del pintor Rembrandt. Si hacemos un salto en el tiempo, ya nos podemos ubicar entre 1627, 200 y tantos años después, en 1839, tenemos la primera representación real. Ya no es una pintura, ya no es una interpretación que realiza una persona con un conocimiento de ciertas técnicas, porque cualquiera no podía hacer una pintura. Las pinturas, además, hasta antes de la aparición de la fotografía, solamente podían permitírselas personas con dinero que tenían que, como una suerte de objeto no solamente de representación, sino además de un objeto que a ellos los ubicaba dentro de un estatus, el poder realizarse una pintura, perdón. Pero es en 1839 cuando aparece el daguerrotipo. Ya aquí hay una evolución y una representación real de las personas que se encuentran delante de este equipo, que es esta pequeña caja de aquí, que tiene un lente y mediante una, digamos, el tratamiento de ciertos elementos químicos, podían fijar sombras y luces y hacer una representación real de lo que se encontraba delante de este equipo denominado daguerrotipo. 1839. Acá algo interesante que de repente nos puede centrar un poco más. Si nosotros vemos la pintura de la izquierda,
¿no? Data del año 1818 y es una persona que para todos nosotros de alguna manera nos resulta familiar, y es el retrato de don José de San Martín. Fíjense, el retrato de don José de San Martín a la izquierda es del año 1818. El pintor que la realizó se llamó José Gil de Castro, y en 1818 San Martín tenía 39 años. Posteriormente, 2 años antes de su fallecimiento, ya con 70 años, San Martín es inmortalizado precisamente en un daguerrotipo en el año 1848. Fíjense la representación a la izquierda y la representación a la derecha. Uno es una pintura, la otra, si bien todavía la fotografía no había evolucionado y todavía no existían las cámaras como más o menos nosotros las conocemos, ya aquí en esta fotografía podemos ver una representación real, mientras que a la izquierda es la representación de lo que vio el pintor, interpretó el pintor y aplicó sobre un lienzo. A la derecha es una fotografía real. Hasta 1894 la representación de la realidad solo se hacía a través de la pintura. En 1895 se da inicio al cinematógrafo. La diferencia entre uno y otro es el movimiento. Aquí ya hay una utilización de las fotografías en movimiento que permiten a las personas no solamente fijar, como se hacía en la fotografía o en la pintura, tener solamente un fragmento de la realidad fijo, sino que a partir de 1895 esto ya requiere o permite a la gente verse en movimiento. Entonces, si nos vamos de 27.000 años hasta 1895, la evolución en las diferentes técnicas, los diferentes conocimientos nos permiten a nosotros como seres humanos tener una representación de nuestro paso, ¿no? Por el mundo. Otro hito importante, y todos ellos vinculados a una serie de técnicas, porque la fotografía tiene su técnica y depende de la luz, porque la pintura también lo hace, es el hecho de la manipulación de un tipo de técnica que permita el uso del recurso por cualquier persona sin mayor conocimiento técnico. Antes de la aparición de este anuncio de la cámara Kodak, la fotografía era un trabajo del que el fotógrafo tenía que utilizar técnicas de química, tenía que saber de óptica, tenía que saber de impresión fotográfica. Entonces, así nomás cualquier persona no podía hacer una fotografía. En el año 1893, prácticamente 2 años antes de la aparición del cine, la empresa Kodak lanza una máquina fotográfica en la que el eslogan dice: usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto. Los que tenemos un poquito más de edad y que hemos trabajado o hemos tomado fotografías con cámaras de esas que se llamaban instantáneas, podemos recordar ese momento, ¿no? Tomar una fotografía y sin necesidad de llevarla a una tienda fotográfica, inmediatamente salía la fotografía ya impresa. Si recordarán, ese tipo de cámaras se llamaban cámaras Polaroid, ¿no? La evolución de la cámara Kodak hacia los años 70 fue la impresión instantánea. De hecho, actualmente hay una
cámara china que permite hacer fotografías al estilo instantáneo, en impresión en papel. La televisión aparece como fenómeno público en 1937. Entonces podemos establecer ya aquí una línea de tiempo que nos permite finalmente llegar con una serie de equipos que nos permiten registrar diferentes eventos de la historia y eventos de tipo social, eventos de tipo periodístico y el desarrollo de la cinematografía a nivel comercial a la incursión de las redes, ¿no? La fotografía o los videos en las redes han tenido un impacto bastante significativo y podemos hablar de tiempos no muy lejanos. De hecho, el primer video difundido en YouTube data de hace 15 años nada más, el 23 de abril del año 2005, se publicó el primer video en YouTube con una duración de 23 segundos. Y actualmente ya lleva 41 millones de reproducciones como una suerte de recordación de ese momento. Del 2005 para acá y posteriormente, ¿no? En el año 2010, uno de los fundadores de Instagram realiza la primera fotografía y podemos ya hablar de una suerte de totalidad que involucra a una serie de medios, empezando por fotografías fijas y por equipos que permiten la reproducción de imagen en movimiento. Y a enero del 2020, prácticamente vivimos inmersos en un mundo donde la fotografía ya no es el privilegio de unos cuantos, sino que tiene difusión mundial, ¿no? En este año, por ejemplo, a enero de 2020, este cuadro nos permite establecer más o menos cómo se distribuye el mundo audiovisual en términos de lo que representan las redes sociales. Se calcula más o menos, para hablar así muy someramente, que existen 7.75 billones de personas en el mundo. De estos, más o menos 5.190 o 5.19 billones de personas, que es casi el 67% de la población, tiene un teléfono móvil. 4.54 billones Internet, son usuarios de Internet, y 3.8 tienen algún tipo de red social. Entonces, pasamos de la difusión inicial, que era la fotografía para unos cuantos, pasando por la fotografía de carácter masivo, ¿no?, al uso de diferentes equipos que nos permiten registrar imágenes. Hasta este punto, lo que comparto con ustedes es el hecho de nuestro acercamiento hacia el registro audiovisual. Nos toca de alguna manera estar vinculados a este momento específicamente y con este tipo de tecnología, basados en todo lo que ha ido acumulándose a lo largo de los siglos. La pintura, por ejemplo, es mucho más antigua que la fotografía, y de hecho la imagen en movimiento no tiene más allá de 130 años comparado con el desarrollo de la pintura.
por ejemplo. Sin embargo, el conocimiento acumulado de una serie de técnicas y una serie de usos nos permite llegar a el conocimiento en la formación de lo que uno quiere representar utilizando algún equipo audiovisual. Aquí pasamos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con la representación ya en sí mismo de la técnica que utilizamos nosotros cuando queremos aprender iluminación. Quienes están en este momento conectados y quieren aprender lo que es iluminación, me imagino que tienen una inquietud porque de alguna manera ya todos estamos vinculados utilizando algún tipo de equipo de registro de imagen. En este momento casi no hay persona que no tenga algún tipo de dispositivo que permita hacer una fotografía. Y también algunos equipos mucho más sofisticados que permiten hacer la grabación de imágenes en movimiento. De alguna manera, lo que nosotros podríamos ubicar nuestros equipos más o menos como lo establece Kodak, ¿no? El equipo de Kodak lo que hacía era liberar al usuario de la fotografía de todo lo que implicaba la parte de el conocimiento fotográfico desde el punto de vista químico, desde el punto de vista óptico. La persona solamente tenía que apuntar al objeto de su interés y presionar un botón para hacer una fotografía. Entonces, esto de aquí está muy emparentado con la forma como nosotros manejamos un smartphone en este momento. Entonces, cuando nosotros queremos ingresar en el conocimiento audiovisual de una forma más profunda para el conocimiento técnico del manejo de la luz, entonces lo primero que tenemos que entender es que el audiovisual y el conocimiento en el manejo de la luz implica no solamente el manejo de equipos, sino que detrás de eso hay un concepto, hay un uso, hay un sentido que se le da al tipo de recurso que se utiliza para su creación. Aquí pueden observar ustedes 3 cámaras de hace muy poco, ¿no? De los últimos 7 años aproximadamente. Este es el último modelo de cámara de tipo DSLR. DSLR significa Digital Single Lens Reflex, DSLR. Es una cámara fotográfica básicamente, pero que tiene como recurso adicional la posibilidad de hacer video con una calidad de 4 veces la calidad de alta definición. Esta es una cámara que acaba prácticamente de salir al mercado. La segunda cámara es la modelo Alpha 7S2 de Sony. Y la tercera es una cámara de tipo broadcast. Estas 2 cámaras de aquí son cámaras fotográficas que además tienen una facilidad o un recurso adicional para hacer videos. La primera es de la marca Canon, la segunda es de la marca Sony. Entre las dos, la diferencia fundamental es que esta cámara de aquí tiene una altísima
resolución de imagen, altísima sensibilidad, la que prácticamente le permite al equipo grabar casi con el brillo de la luz de la noche. Obviamente, cuando hablamos de brillo de la luz de la noche, es si nosotros estamos en un día de luna, prácticamente con la luz de la luna, si es que la luz es intensa, un día de luna llena, nosotros podemos grabar con esa pequeña cantidad de luz. Con mucho más razón si estamos en un exterior noche, donde tenemos prácticamente la iluminación de los postes de luz. Esta cámara se desempeña bastante bien, por ejemplo, ¿no? Entre estas dos cámaras y esta tercera de acá, hay una diferencia significativa, que es que la tercera está vinculada más a la producción de televisión. Las tres tienen características obviamente particulares que tienen que ver obviamente con la marca, el modelo, pero también con el tipo de uso que se les va a dar, que es algo bastante importante. Cada una de ellas tiene un elemento fundamental que está vinculado con la luz, que es la sensibilidad, además del procesamiento que de ella hace la cámara cuando la luz atraviesa el sistema óptico y llega al sensor de la cámara. Cuando aprendemos iluminación, generalmente una persona que va a un curso de iluminación tiene que tener claro este primer gráfico de acá a la izquierda. Este primer gráfico nos permite identificar tres elementos que cualquier cámara fotográfica, y con mucho más razón una cámara de video, tiene en su, digamos, en su sistema de ajuste, que es la apertura del diafragma, que es propia del lente, la sensibilidad, que está establecido en una escala que se llama escala ISO o ASA, y la velocidad de obturación. Cada uno de estos elementos va a estar vinculado a una necesidad específica que requiere quien utiliza la cámara frente a algo que quiere grabar. Porque al final de cuentas, quien decide qué se graba, cómo se graba y con cuánta luz se graba, es la persona que está operando la cámara. Además, ¿no? Además de estos tres elementos que son propios del equipo, nosotros tenemos dos variables más, que son el tipo de fuente de luz con el que estemos trabajando. Las fuentes de luz pueden ser de tipo natural o de tipo artificial. Entonces, fíjense, no solamente es el hecho de utilizar una determinada fuente de luz, sino que además, en función de esas fuentes de luz, de acuerdo al tipo de cámara que estemos utilizando, de acuerdo a la sensibilidad que la cámara tenga, nosotros debemos de establecer estas tres variables: apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Cuando nosotros trabajamos con la luz solar, ¿no? Generalmente nosotros denominamos técnicamente a las grabaciones exterior, ¿no? Denominamos exterior cuando se graba en la calle, ¿no? Cuando encima de nuestras cabezas hay sol, entonces estamos en un exterior. Si estamos debajo de un techo, por una cornisa, pero estamos en la calle, estamos igualmente en un exterior. Si estamos debajo de un puente, en un exterior, estamos también en un exterior, y ahí también hay una asociación. Podemos estar de día dentro de un espacio cerrado y recibir a través de la luz
a través, perdón, de las ventanas, si es que hay un espacio para esto, la luz del sol que pasa a través de las ventanas. Y a este tipo de situación se le llama exterior-interior. Entonces, la luz, si es que nosotros nos encontramos en un espacio donde en la parte superior no hay ningún tipo de elemento, nos encontramos en un exterior. Y si estamos dentro de una habitación con techo, pero la luz es lo suficientemente fuerte para atravesar, o los espacios que nos permiten que la luz atraviese, siempre y cuando sea luz solar, se denomina exterior-interior. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto es una condición que a veces tiende a confundir a la persona que se está iniciando en esto de la iluminación. ¿Cuál es el elemento que nos beneficia en el trabajo con la luz solar? El elemento básicamente es que la luz solar no cuesta, está ahí. Está ahí desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Entonces está aproximadamente 12 horas, ¿no? Pero durante esas 12 horas, como puede observarse aquí, hay una serie de fases. En el verano, usualmente la luz solar no tiene una posición sobre el horizonte, una altura sobre el horizonte, pero además a lo largo del día va teniendo una suerte de fases, cambios en la coloración. Entonces, a esos cambios de la coloración de la luz del sol, nosotros le denominamos temperatura de color. Y esta temperatura de color está establecida en una escala a la que se le denomina escala Kelvin. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, mientras más alto es el valor, la tendencia de la luz es hacia los colores azules intensos, y mientras más baja es esta temperatura de color, tiende hacia el rojo. Por eso es que hacia las 5 de la tarde en el verano la tendencia es hacia estos colores amarillos, y durante el día, en la medida que va avanzando el día, tiende a ser la luz más azulada. Esto requiere que el camarógrafo realice, para que exista una continuidad de la luz y el color de los rostros no se altere, requiere de la realización de un ajuste en la cámara que se denomina ajuste del balance de blancos. Entonces, para la luz, el personal de iluminación tiene que saber el tipo de fuente que se utiliza, sea esta luz natural o artificial. Ya estamos haciendo conocimiento de que cuando se utiliza luz natural va a depender la hora del día, porque eso va a determinar el tipo de ajuste de temperatura de color que se tenga que hacer mediante el balance de blanco, además de el conocimiento del tipo de ajuste que se tiene que hacer sobre el diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Seguramente ustedes están preguntando si es igual para todos. Estas tres cámaras, un elemento que es común a todas ellas, por ejemplo, es el balance de blanco, ¿no? Independientemente del tipo del sensor que sea. Cada cámara tiene una especificidad, ¿no? Y de hecho, en la medida en que nosotros vamos evolucionando, ¿no? Van pasando los años, si nos dedicamos al trabajo en el área de iluminación, nuestro trabajo va a depender específicamente de las características que tenga una cámara en particular. Probablemente las técnicas de iluminación se parezcan un poco, pero van a ir variando de acuerdo a la sensibilidad y características que tenga la cámara en específico. O sea,
iluminar para esta cámara Sony va a ser diferente que iluminar para esta cámara Canon o iluminar para esta cámara modelo Alpha 7S2. Cuando un objeto recibe la luz, el objeto va a generar, o la luz sobre el objeto va a generar una serie de reflejos. Estos reflejos pueden determinar el modelado, ¿no? Nuestra sensación de cómo es ese objeto a pesar de que no lo tenemos en la mano. Cuando nosotros tenemos un objeto orgánico real, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta de la textura porque agarramos el objeto. Si agarramos una piedra pómez o agarramos algún objeto que tenga alguna superficie con textura, al tener el contacto físico con los dedos, ¿no? Hay una asociación en nuestra cabeza que nos permite poder establecer que ese objeto es rugoso. Pero ¿cómo podemos dar a entender de esa rugosidad a una persona que no está viendo el objeto, sino que está viendo la representación de ese objeto en una pantalla, a través de una pantalla, sea esta de un smartphone o sea la pantalla de cine? Entonces, ese es un elemento muy importante que se aprende en la iluminación, que es el modelado de la luz según sea esta suave o dura. La luz dura, como en este caso de acá, generalmente, como ustedes ven aquí, genera sombras con un modelado bastante intenso, ¿no? La fotografía de esta persona de aquí, ustedes pueden ver las arrugas, ustedes pueden ver prácticamente el corte entre la zona de luz y la zona de sombra, ¿no? Entonces esto le otorga una cierta personalidad a la fotografía. Prácticamente parece como si fuera una escultura, porque está delineando cada uno de los elementos que tiene el rostro. Y esto se debe precisamente a que es una luz dura. En este caso, por ejemplo, se está iluminando a la modelo con luz suave. La luz suave tiene como característica el que no genera sombras muy apreciables, ¿no? Fíjense la sombra en este lado de abajo y fíjense la sombra en este lado de acá, ¿no? Ambas son fotos válidas, ambas son decisiones que opta el fotógrafo, que opta el camarógrafo, que opta el director de fotografía, que opta el director de la obra. Alguien decide, ¿no?, el tipo de luz que debe utilizarse sobre un objeto o sobre un rostro o sobre el elemento que sea. El modelado de la luz es muy importante porque nos permite establecer la textura de un objeto determinado. Otro factor importante, ¿no?, en la construcción de la luz es la dirección de la luz. ¿Desde dónde viene? ¿No? Aquí tenemos el mismo rostro iluminado desde diferentes ángulos. Aquí la luz viene del lado derecho, solamente del lado derecho, por lo tanto, deja en sombra el lado izquierdo. A ese tipo de iluminación se le denomina lateral. Cuando la luz viene del frente, se le denomina frontal. Fíjense que el modelado tiene una forma aquí, aquí hay otro modelado. Si la luz viene desde abajo, se le denomina nadir. Es una posición de luz antinatural, ¿no? Es bastante común encontrar iluminación de tipo nadir en ciertas películas de género, por ejemplo, de terror, ¿no?
Hay ciertos esquemas más o menos que se repiten y que son bastante comunes, ¿no? Y la luz nadir, por ejemplo, ayuda mucho en ese sentido porque da un modelado antinatural a cualquier rostro. Como ven ustedes aquí, destaca más lo que son los pómulos de la persona, la nariz, la barbilla. Tenemos la luz de tipo cenital, la silueta y el contraluz, ¿no? Entonces, en todo caso, es un mismo personaje iluminado de 6 formas diferentes. ¿Para qué sirve una u otra? Ya eso depende de lo que uno quiera representar de esa persona. ¿Es una ficción? ¿Es un cuento? ¿Es un videoclip? ¿Es una entrevista? ¿No? Dependerá un poco de los esquemas, ¿no? Que se utilicen o la idea que se quiera representar. Como ven ustedes, estos son todos tópicos, son herramientas, son formas. Uno puede utilizar o no una u otra, va a depender el uso de la creatividad. Hablemos ahora de los aparatos de luz. Cuando hablamos de aparatos de luz, podemos mencionar básicamente lo que nosotros conocemos, ¿no? Cuando nosotros vamos a un teatro, cuando vamos a un concierto, cuando hemos tenido de repente la oportunidad de estar cerca de una filmación, nosotros lo que vemos es esto de aquí. Vemos una suerte de lata, cilindro, del que sale una luz y que tiene acá como unas ventanas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar un poco es que una cosa es el contenedor viene a ser el envase, ¿no? Porque adentro de el contenedor viene la luz y al contenedor usualmente le denominamos fuente de luz o tacho, como le decimos nosotros en el Perú. Nosotros decimos tacho de luces, ¿no? Pero cuando hablamos del tacho de luces hay, como les voy a comentar a continuación, varios que tienen diferentes aplicaciones. En todo caso, el tacho tiene ciertas características, ¿no? Lo que lleva en su interior es un elemento al que se denomina lámpara, ¿no? Entonces, el tacho es el envase y dentro del tacho está la lámpara. Lo que ustedes ven aquí, ¿no? Se llaman cortadores de luz, barn doors o aletas, que sirven para cortar la luz cuando es proyectada, ¿no? Uno de los elementos de control, uno de los elementos que se utiliza con la luz es el control. Entonces, ahí donde yo no quiero que la luz se proyecte, entonces hago uso de esta aleta para dejar que la luz no pase hacia un área donde nosotros no queremos. Aquí, por ejemplo, los diferentes tipos de luces que se utilizan en la producción audiovisual. En principio tenemos este de aquí que se llama Fresnel. Fresnel vendría a ser el aparato de luz, el tacho, ¿no? Se llama Fresnel, ¿no? Bastante parecido a este de aquí. Y que como característica principal, ¿no? Que acompaña, fíjense, en cada uno de ellos hay 3 indicaciones. Uno es el nombre del aparato. Luego viene el voltaje de operación. La temperatura de color, que ya le hemos visto, si se acuerdan antes, en la referencia a cómo va evolucionando la coloración de la luz del sol a lo largo del día, ¿no? Esta está establecida en una escala que se llama Kelvin.
Entonces se ha establecido dos tipos de temperatura y de color para las fuentes de luz artificial. 3200 grados Kelvin y 5600 grados Kelvin. Estas lámparas de aquí, estos aparatos de luz, tienen unas lámparas que trabajan a 3200 grados Kelvin y la potencia, dependiendo del tamaño del aparato de luz, puede ir desde 150 watts, o sea, tener lámparas de 150 watts hasta lámparas de 18.000 watts. Luego del Fresnel tenemos el equipo al que se denomina HMI. Fíjense, este equipo es bastante similar a este. Lo que pasa es que este no tiene aletas. No significa que no las use, sino que simplemente para diferenciar le han sacado las aletas, pero es idéntico, ¿no? En forma probablemente es un poco más grande que el Fresnel. Pero ¿cuál es la diferencia? La temperatura de color. Fíjense, el Fresnel trabaja a una temperatura de 3200 grados Kelvin, mientras que el HMI trabaja a una temperatura de color de 5600 grados Kelvin. La luz que produce un HMI tiende hacia el blanco, ¿no? Es como la luz LED, pero con mucha intensidad. Mientras que la luz que produce un Fresnel tiende hacia el color amarillo, ¿no? Entonces yo puedo utilizar una u otra fuente. La característica específica que tiene el Fresnel es que yo el Fresnel hasta cierta potencia puedo enchufarlo a cualquier toma de corriente. Mientras que el HMI, como ustedes ven acá, el aparato tiene aquí una caja que es similar a la que utilizan los soldadores de luz. Ustedes deben haber visto, perdón, a los soldadores que trabajan haciendo rejas, ¿no? Tienen una unidad, ¿no?, que enchufan a la pared. A eso se le llama balasto, ¿no? Y para que encienda la lámpara se necesita el sistema de balasto. Entonces es un poco más aparatoso y más costoso de alquiler un HMI versus un Fresnel. El uso que se le da al HMI es que por la temperatura de color que tiene es bastante parecida a la luz del sol. Entonces cuando nosotros vemos en las películas que la luz del sol atraviesa la ventana, ¿no?, y se mantiene durante un tiempo, en realidad no es la luz del sol real, sino que es la luz producida por un HMI, ¿no?, puesto fijo sobre una posición mirando hacia el interior de la habitación. Hay que tomar en cuenta una cosa: la Tierra gira alrededor, gira sobre su eje más o menos 5 grados cada 10 minutos. Entonces, las sombras bonitas que nosotros podemos estar proyectando sobre una pared, ¿no?, y que nos resultan bastante simpáticas, no duran o se empiezan a mover cada 10 minutos. Entonces, generalmente nosotros cuando utilizamos este equipo de iluminación en un exterior, cuando la luz pasa, entonces nos da esa ventaja de tener prácticamente la misma coloración de la solar. Más recientemente, de esto calculo que unos 20 años atrás, se dio el paso, el inicio, el uso de la luz de tipo fluorescente. Esto fue un gran avance comparado con estas dos máquinas, porque la luz fluorescente tiene una ventaja, que la luz fluorescente es suave, genera sombras muy tenues y un elemento bastante interesante: no consume tanta corriente como estas dos y genera muy poca temperatura. O sea, podemos trabajar con estas luces dentro de un espacio pequeño sin saturar el ambiente o generar que la luz, digamos, cree sudor sobre el actor. Y finalmente llegamos a la fuente de luz que se está imponiendo a todas estas, que es la fuente de luz LED. La luz LED
creo que casi todos la conocemos, sobre todo en periodos como el que estamos en este momento, donde hay, digamos, una ligera crisis respecto a los costos de energía. Las fuentes de luz LED son bastante eficientes, ¿no? Entonces se están utilizando bastante en las casas. Un equivalente de estos equipos de iluminación se utiliza ahora la luz LED, que además de ser bastante potente, es bastante eficiente respecto a estas otras fuentes. Dos equipos más para comentar, y con esto termino mi exposición, son esta fuente de luz de la empresa Arri, que es el LED Color, que viene a ser una suerte de combinación de este elemento, como si esto de acá lo hubiéramos metido a esta máquina de acá, ¿no? De esto, de la fusión de estas dos fuentes de luz, tenemos esta máquina de acá que se llama el LED Color. Fíjense la ventaja que tiene. Nosotros podemos variar el color. O sea, podemos hacer luz blanca, podemos hacer luz amarilla y podemos hacer luz de color. Entonces, para los que saben un poquito de iluminación, lo que tradicionalmente nosotros hacemos es colocar filtros de color delante de la fuente de luz. Con estas fuentes ya no es necesario colocar fuentes, ya no es necesario colocar filtros de plástico delante de la fuente de luz. Y aquí una aplicación reciente, ¿no? Que es estas fuentes de luz que se llaman Lagestar, que es una empresa que las produce, que es una asociación de LEDs de alta potencia. Finalmente, las personas que trabajan en el departamento de iluminación, ¿no? Giran alrededor de 4 cargos básicos, que son el Film Electrician o eléctrico, que es el encargado del transporte y ubicación de los aparatos de luz en el set. El Best Boy, que es la persona que gestiona el pedido de luces al rental. Rental se denomina el sitio donde nosotros alquilamos las luces. El grip, que viene a ser la persona que coloca todos los elementos metálicos sobre una filmación o en una filmación, y el gaffer, que viene a ser el jefe del departamento de iluminación. El equipo de producción de una película está vinculado a una figura, digamos, base, que es o que está en la cúspide, en la parte más alta, que es el director, y de ahí se deducen una serie de departamentos. Está el departamento de cámara, está el departamento de efectos especiales, está el departamento de maquillaje, está el departamento de dirección de arte y también está el departamento de iluminación. Entonces, generalmente las personas que se preparan en el área de iluminación, los puestos diferentes que se cubren y que se trabajan son en base a la experiencia. Uno empieza como eléctrico y en la medida que van pasando los años y va adquiriendo experiencia, la persona puede ir haciendo, digamos, cambios en el tiempo, adquiriendo diferentes cargos hasta llegar al de gaffer. Bueno, y con esto doy por concluida hasta este momento mi participación. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciado. Les recordamos que el curso remoto relacionado a esta videoconferencia es Técnicas de Iluminación, inicio martes 8 de septiembre, horario martes y jueves de 7 a 10.
consultas, informes, @inictel-mediouni.edu.pe o en el Facebook Capacita Inictel Uni. ¿Algunas palabras finales, licenciado? Bueno, sí, invitarlos a que participen de este taller de formación. Es un taller que les va a permitir poder ingresar un poco a lo que es los diferentes conocimientos, el uso de técnicas, el uso de los equipos, la forma como nosotros hacemos los planteamientos de iluminación y de esta forma poder de alguna manera ir completando el conocimiento que ustedes tengan previo. Generalmente uno depende mucho de la iluminación en términos de conocimiento, más allá del hecho de lo formativo como un tema general. La luz es transversal a toda la construcción audiovisual. Pasa por el guión, pasa por la edición, pasa por la cámara, pasa por la escenografía. Todos los departamentos tienen que ver con la luz, porque sin luz no hay audiovisual, sin luz no hay registro, sin luz no podemos tener imagen. Muchas gracias. Muchas gracias con todos y muy buenas noches.